¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto nuevamente estar con ustedes en esta segunda entrega de Dani Bruno TV, este canal de YouTube que hemos formalizado para tenerles al tanto del caso Loan, pero fundamentalmente para ir repasando lo que fueron los primeros días de la búsqueda del pequeño de 5 años, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la zona del Algarrobal, paraje Algarrobal, distante 8 kilómetros de la localidad de 9 de Julio, departamento de San Roque, provincia de Corrientes. En esta oportunidad vamos a rescatar un reportaje que me ha hecho el colega Axel de España para un canal de YouTube donde analizan también el caso desde aquel lugar y donde nos pedían datos o me pedían datos de esos primeros días y también datos posteriores. Ratifico una vez más que este trabajo que hemos comenzado el 14 de junio de 2024, eh, menos de 24 horas de la desaparición y lo que hoy se estima podría haber sido la captación o la sustracción de Loan desde ese lugar, venimos siguiéndolo en forma cronológica. Seguimos recabando información a partir de los movimientos judiciales, de las diligencias, de allanamientos y de distintas medidas que se van tomando en el caso. Como también tratamos de ir indagando un poco más sobre distintas versiones que se dieron y vamos a hablar con los protagonistas, ya hemos conversado con muchos de ellos y tratando de ir sacando en limpio qué ha quedado en el expediente y por el cual van a ser eh, seguramente juzgados las personas que la justicia estime deben quedar o deben aparecer o son las que aparecen en muchos casos como responsables de este hecho que es nada más ni nada menos que la desaparición de Loan Danilo Peña. Vamos a compartir el video con Axel, este joven youtuber de España. Aquí lo tenemos. Involucrado en el caso de Loan Danilo Peña, esta desaparición de nene correntino que sigue dando de qué hablar en la Argentina, pero también en otros lugares como nosotros desde España. Hoy vamos a hablar con uno de los periodistas que estuvo desde el primer día prácticamente que se conoció la desaparición in situ, en el lugar, entrevistando, preguntando y conociendo todos los datos de este grandísimo caso. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y saludar a toda la gente que te sigue. Bueno, es cierto que has hecho un canal hace poco, ¿no? En YouTube. Sí, claro. Nunca tuve la posibilidad de llegar a una cuestión tecnológica como esta. Me sugirieron hacer un canal porque la verdad que manejaba y manejo bastante información respecto del caso Loan. Claro. Tal como dijiste vos, fui el primer periodista que no del lugar, digamos, si bien estoy cerca, 44 kilómetros de la zona, en llegar, pero tal vez mi conocimiento con el resto del mundo tenga que ver por el hecho de conectar a ese caso con medios nacionales y que generó que la mayoría, por no decir todos los medios más importantes del país, vinieran y se ocuparan del caso Loan, ¿no? Y para ti lo que es el caso de Loan, ¿qué es? O sea, ¿o cuánto de importante es para ti? Es muy importante, la verdad que es muy importante y, a ver, hoy pensaba antes de la nota contigo, porque decía, bueno, uno reflexiona y vuelve a analizar el tema, porque no deja de sorprenderme a mí el caso. Eh, si bien yo tengo casi 38 años en el ejercicio de la profesión y comencé como se dice a veces en forma peyorativa y vulgarmente, no sé cómo será en España, pero aquí se dice movilero, al periodista que está en la calle. Claro. Yo comencé trabajando con 20 años también en la calle, cuando las radios eran muy escasas,
trabajé en una radio, y entonces uno es como que se mete muy fácil, por lo menos en mi caso me meto muy fácil en los casos. O sea, si bien tenemos una radio, tenemos un canal, podría quedarme y pedir que otro vaya a cubrir, no, a mí me gusta estar ahí digamos, en la primera línea. No sé, hay ya una cuestión que me sale naturalmente, y yo estimaba que este caso, por las horas que habían pasado, porque yo llegué el 14 casi a las 10 de la mañana, a media mañana, no habían transcurrido 24 horas, yo decía, con tanta gente buscando, eh, con tanta familia, con tanta gente conocida, en un pueblo tan pequeño, y habiéndose descartado en las primeras horas un final cruento para Loan, es decir, cruento, cuando digo cruento, digo, qué sé yo, que hubiera sido, se hubiera caído en un pozo de agua, se hubiese ahogado en una laguna, lo hubiera devorado o no sé, lastimado, dañado, un yacaré, una cosa así. Decía, algo extraño hay en esto. Claro. No sé, algo, mi intuición me decía que no era una... Chicos, a ver, en cumpleaños de niños, en otras circunstancias, la salida de los colegios, por ahí se pierden, más grandes, chicos más grandes sobre todo, se hacen los avisos, salen las redes y a las pocas horas aparecen. Pero hay un antecedente que es el de Carlos González, un chico de pocos años, menos de 5 años, que desapareció a 70 kilómetros de este lugar, 60 kilómetros de este lugar, en Paraje La Bolsa, y hasta el día de hoy no se sabe. Y estaba en un cumpleaños de niños. Claro. ¿Sí? Entonces decía, no sea cosa que lo de Loan sea algo parecido a lo de Carlitos González. Sí, porque, por ejemplo, el otro día a mí me colocaban como unos comentarios que decían, no, es que realmente el niño se perdió solo y ahora están haciendo como una trama donde periodistas están enzarzando, políticos que dicen que es trata, etcétera, pero realmente con el niño no pasó nada de lo que se manejó, ¿no? Que simplemente como que había desaparecido solo. Algo que, obviamente, para ti, por ejemplo, eso es una teoría que no tiene fundamento ninguno. No, de ninguna manera. Te digo por qué, te digo, mira, yo fui, así como fui el primero en llegar a la zona, fui el primero en que me arriesgué a firmar algo, aun cuando estaba la búsqueda frenética. Yo dije, este niño no está perdido. A este chico se lo llevaron. Y te explico por qué. Yo soy docente primario, de primaria, y trabajé toda mi vida en zonas rurales. Y yo trabajé en la zona cercana donde se perdió Loan, o donde se lo llevaron a Loan, a más o menos a 3.000 metros de ese lugar en línea recta, en la escuela 800. Trabajé en la década del 90. Y uno conoce la zona, digamos, o sea, sabemos que hay lagunas, que hay taperas. Las taperas son casas abandonadas en el campo, que tienen pozos de balde, que es lo más peligroso sobre todo para cuando los niños juegan. Que hay depredadores grandes, ¿sí? En la zona en algún momento se detectaron cachorros de puma, por ejemplo, que hay yacaré en las lagunas, que hay palometas que son muy voraces. Pero, y los montes, si bien uno advierte en los videos, montes cerrados, no son tan extensos, digamos, o sea, son mogotes, lo que se conocen como mogotes, que son formaciones de montes no tan grandes. Para que tengan una idea, el monte entre el camino que conduce al Naranjal y la parte, digamos, de Pajonal, hay 63 metros de ancho. Es decir, si vos gritás de un lado y otros gritan del otro lado, es lógico que alguien que esté dentro del monte escuche, ¿sí? Y si un niño que está perdido, seguramente va a responder. Aparte son montes muy cerrados donde hay espinas, hay un montón de cosas que es difícil que un niño se pueda meter por su cuenta. Hay bosques implantados, es decir, pinos de eucaliptus, hay aguadas que son lagunas, cañadas, esteros. Entonces, yo desde que llegué dije, este chico con tanta gente buscándolo, habiéndose revisado los pozos de balde, que eso lo primero que hablé con el jefe de bomberos, José Ojeda, digo, che, ¿revisaron los pozos de balde? Sí, me dice, revisamos, bajamos con gente, con sogas y no hay nada. Entonces decía, si no tuvo un final cruento, es obvio que se lo llevaron. Ahora, no me pregunten en qué condiciones ni para qué. Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro. Y es más, hablaba con el jefe del Comando Operativo Especial, que es el comandante Bruno Robinson, al 8º día de búsqueda, y le decía, lo siguen buscando, pero es difícil que esté. Y me decía, ¿sabes qué? Y es una lógica
que uno no puede descartar. Hay chicos que se perdieron en el Amazonas 40 días y aparecieron vivos y eran más pequeños que Loan. Nosotros somos optimistas y entiendo que eso debía estar presente, no se debía bajar los brazos, pero estaban las claras de un primer momento que a Loan evidentemente se lo habían llevado al lugar. Hoy la justicia en el expediente dice más o menos eso, ¿no? Claro, es verdad que en el expediente está esa forma de esa supuesta sustracción del menor. De hecho, los cargos, ¿no?, que se le imputan a las 7 personas que están detenidas son por eso mismo. Y antes de adentrarnos un poco con lo que es teorías y demás del caso, lo que se maneja tanto en redes como en medios de comunicación, tema trata, etcétera, quería preguntarte cómo está el caso actualmente. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas semanas o en los próximos meses? ¿Qué nos depara el caso de este niño? Bueno, lo que te puedo decir es que el caso en este momento, o sea, hay que mirarlo o hay que mirar a la Cámara Federal de Corrientes, a la Cámara de Apelaciones Federal de Corrientes, porque los abogados defensores de las 7 personas imputadas, procesadas y con prisión preventiva, tal como lo dijiste recién, han apelado el procesamiento, el autoprocesamiento de la jueza Poser Penso, un autoprocesamiento de 1070 páginas, donde están los fundamentos de por qué estas personas están detenidas y con prisión preventiva. Están procesadas como por el delito de sustracción de menor de 10 años. Ese es el delito que se le imputa, sustracción de menor de 10 años. ¿Y por qué a la Cámara de Apelaciones? Porque la Cámara de Apelaciones es la que debe resolver. Si la Cámara de Apelaciones da curso, o mejor dicho, da curso a la solicitud de los abogados defensores de desestimar los autos de procesamiento, habrá que pensar que acá se va a venir barajar, no sé si barajar de nuevo, pero revisar el caso nuevamente. En el caso de que se confirmen los procesamientos de la jueza Poser Penso, entonces vamos inevitablemente en un proceso camino al juicio oral. Con lo cual, estas personas, por lo menos la mayoría de quienes están hoy imputados y procesados, podrían terminar en un futuro juicio oral, esto es hacer futurología, con condenas muy severas y que podrían hacer repensar a aquellos que, si es que no dijeron todo lo que tenían que decir, lo digan en función de, por lo menos, aliviar su situación procesal. Eso es lo que se viene ahora en el caso. El caso es como que está en un limbo, digamos, por una razón lógica. Estamos en época de verano, vacaciones, feria judicial, que si bien la jueza Poser Penso no se tomó la feria judicial, de hecho, hubieron allanamientos, hubieron rastrillajes, se le quitó la consigna a Macarena Peña y a Camila Núñez. Es decir, movimientos hay todos los días prácticamente en el caso, pero no con el frenesí de otros momentos, digamos. Pero sí, hoy las miradas van a ser dirigidas los primeros días de marzo, más precisamente para el día 5 de marzo, a la Cámara Federal de Apelaciones. Es verdad, o sea, ahora por lo que estabas comentando de que puede que haya a lo mejor un quiebro o algo así. De hecho, yo tenía por aquí en mi blog de preguntas para hacerle a Daniel Bruno, periodista, tenía como la pregunta de si tú crees que algún día nos vamos a levantar con la noticia de que alguno de los imputados llega a quebrar y den algo de luz a este suceso. ¿Crees que puede pasar eso próximamente, vamos a decir? No descarto la posibilidad en función de que hasta ahora, si es que estas personas realmente estuvieron involucradas en mayor o menor medida, no hayan dicho alguna cuestión significativa, porque la situación es, a ver, con este silencio es bastante más cómoda si es que estamos frente a un caso criminal muy severo, digamos, ¿no? No sé si se entiende. Si lo que se cometió es un hecho criminal muy severo, muy grave, mejor dicho, con esta situación de silencio prácticamente, es como que la pena que podrían recibir podría ser realmente no tan grave. ¿La perpetua podría ser? No, tal vez. No. En algún caso podría ser, si es que se combinan determinadas cuestiones y si es que se confirman otras. Por ejemplo, lo del accidente y posterior descarte de los restos del niño, ¿no? Eso podría llevar a una pena severísima. Que en principio, si se trataba de un accidente, podría en la Argentina caratularse como homicidio culposo. ¿Me entienden? Pero bueno, pasaron horas, de eso ya no hubo, si es que sucedió, los que
lo habrían provocado, no lo dijeron en su momento, y hoy la cuestión ya es mucho más difícil porque estamos ante un hecho mucho más grave, digamos, ¿no? Que es el ocultamiento de los restos, si fuera así, digamos, ¿no? Que es una hipótesis válida y que se analiza y que tiene elementos que fundamentan esto, ¿eh? Tiene elementos. Porque por ahí se dice, no, el accidente hay que descartar. No, 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 no hay que descartar nada. Pero les digo que el accidente hoy y con el procesamiento de la doctora, pues, yo voy siempre al expediente, o trato de ver lo que en el expediente o lo que se emitió. Porque, a ver, la justicia no puede tener a 7 personas detenidas con un procesamiento, con una carátula de sustracción de menor de 10 años y con prisión preventiva sin elementos. Entonces, algunos elementos existieron, porque cuando se dice no, no hubo nada, sí, hubo 40.000 fojas, en las 40.000 fojas hubo algo. Ahora, que haya teorías un poco descabelladas que no tienen asidero y que la justicia en un primer momento dijo no tenemos elementos, también es cierto. Entonces, si en principio, a ver, el procesamiento de la doctora Poser Penso, ¿saben qué dice? Que Loan, en síntesis, le hago la síntesis de la síntesis, Loan pudo haber sido víctima de un embestimiento, o sea, atropellamiento, ¿sí? O de otra acción criminal. Es decir, dejó abierta la posibilidad. ¿Lo atropellaron o cometieron con él otro hecho criminal? ¿Y por qué esto es importante? Porque de haber cerrado solamente en la cuestión del embestimiento, no serían tantas las personas involucradas. ¿Me explico? Porque se supone que el embestimiento fue producido, o podría haber sido producido, mejor dicho, por la camioneta de Pérez y Callaba. Entonces, ¿qué tendrían que ver Millapi, Ramírez, Benítez, que estaban en otro lugar en ese momento? Por eso deja abierta la posibilidad u otra acción criminal, que podría ser cuestión de trata, la cuestión de un abuso sexual seguido de muerte, de un homicidio. Claro, es que el tema aquí es que hay como demasiados factores o sospechas, vamos a decir, indicios que dan a pensar que lo del accidente como tal, solo por esas personas, quizás no tiene tanta cabida o no nos lo imaginamos tanto como para que haya tantos imputados, tantos encubridores que llegaran al caso. Entonces, como hay tanto detrás del caso, da a entender que detrás de la desaparición del niño lo que habría sería algo más, una sustracción del menor con otros fines, ¿no? Creo que muchos, incluso yo me incluyo viendo todas las pruebas que hay del caso, nos da a entender eso, ¿no? Desde un inicio pensamos que estaba planeado. Ahora, sí, da para pensar, pero también voy a tomar las palabras de un periodista argentino de investigación que se llama Claudio Andrade, que ha dicho, primero se instaló el relato, en el caso Loan, y después aparecieron los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pudo haber sido, lo que la justicia hoy tiene como elementos principales, por ejemplo, yendo al caso del embestimiento, obviamente que se vio luego sobrepasado por el cúmulo de cuestiones que se decían, bueno, fíjense el caso de un supuesto ajuste narco, ¿sí? Que fue otra de las teorías, otra de las hipótesis. Hoy resulta que tenemos procesados, algunos con prisión preventiva o detenidos, de una organización, de un grupo de personas que no sé si lo hicieron deliberadamente, pero que trataron de imponer esa teoría y hoy está quedando a la luz, digamos. ¿Sí? Está detenido este hombre de apellido Soria, hace poco fue detenido nuevamente Alan Cañete, la doctora Cutaya, que se les imputó incluso entorpecimiento de la justicia, ocultamiento de medios de prueba, privación ilegítima de la libertad, toda una historia. ¿Qué se quiso hacer con toda esa trama? Era instalar la teoría del ajuste narco, ¿sí? Entonces, hoy tenés el ajuste narco como tal vez como una posibilidad, pero no porque esto haya surgido de las primeras investigaciones, sino porque también convengamos una maniobra que hoy está quedando a la luz, digamos. Por lo menos esto lo dice la justicia. En el caso de la trata de personas, desde un primer momento la justicia, tanto la fiscalía como la jueza determinaron y lo decían en cuánta posibilidad tenían. Incluso esto generó el enojo de los primeros querellantes, el doctor Burlando. Recuerdo que en la fiscalía le habían dicho no hay elementos para establecer que esto sea un caso de trata. Y lo siguieron sosteniendo. Luego, con el tema de la organización previa, el propio doctor Gallego hace unos días dice, podemos estar en presencia de una organización de poca monta. ¿Sí? Algo, digamos, rudimentario. Y entonces
vamos descartando todo esto, vamos y volvemos nuevamente a la cuestión del embestimiento. Los elementos que sostienen esta cuestión, a la que muchos en su momento, yo me incluyo, no le damos mucho crédito hasta cuando comenzaron a aparecer las argumentaciones, es que el testimonio de cámara Gesell de los niños y de las personas que participaron determinan que el niño llegó al Naranjal, que participó de los juegos de los demás niños, que estaba con ellos ahí y que de pronto una de las mayores se da cuenta que el niño no está. Incluso uno de los chicos había referenciado de que hubo una carrerita, hicieron como una especie de competencia y luego de eso lo han desaparecido. Porque fueron 3 niños, ¿no? Al Naranjal. 4 niños. 4 niños, o sea, 3 y Loan. Exactamente. Entonces, el tema es el siguiente. Esas cámaras Gesell, que son las primeras, tienen valor, tienen mucho valor probatorio. ¿Por qué? Porque se hicieron casi inmediatamente de conocido el hecho y de haber hecho las primeras actuaciones de la justicia ordinaria. Y ellos referencian el lugar donde estuvieron y lo hacen dice la justicia, en forma indubitable. Bien, a partir de ahí se conoce que el niño había tomado la determinación, porque esto lo dicen ellos y lo dicen los mayores, de decir, me voy donde está mi papá. ¿Sí? Y esto, Andrade hace luego también una secuencia, dice, en 10 minutos, porque es una secuencia de 10 minutos, era el tiempo material que el niño pudo haber tardado en ir desde el Naranjal hasta el lugar donde presumiblemente pudo haber sido impactado. Porque cuando se percatan de que el niño está perdido, pasaron entre el momento que se percatan y comienza la búsqueda, 10 minutos. ¿Sí? Y a partir de ahí ya es un misterio, no se sabe dónde está. Las pericias odorológicas en los vehículos de Pérez y Callaba son otros de los elementos muy contundentes en los que la justicia basó precisamente el plexo acusatorio. Claro, pero los cruces sí. Te decía que después del Naranjal, que es el punto clave, ¿se sabe algún lugar más allá donde pudo estar Loan después de ese sitio? O sea, ¿se llegó a concretar en pudo haber estado aquí, pudo haber estado allá, más allá de la camioneta, ¿no? de los Pérez y Callaba, que es un lugar donde se dice que sí pudo haber entrado el niño? No, claro. Y ahí esos 10 minutos son 10 minutos de un vacío en información, en datos, misterio, podemos decir. Podemos decir misterio. Y luego sí aparece el testimonio de Laudelina diciendo, yo veo cómo lo cargan a Loan en la camioneta. ¿Sí? Y después ya aparece el elemento más importante, que es el otro elemento importante que suma a la causa, que es la aparición del botín. O mejor dicho, la manipulación o la supuesta manipulación. ¿No? Exactamente. Que en realidad el botín se encuentra horas después, al otro día, digamos, el día sábado. ¿Sí? Pero se encuentran más objetos, ¿no? O sea, una toalla, si no me equivoco, o una camiseta. Bueno, eso nunca pudo ser confirmado si pertenecían a Loan o no, porque esto apareció en una escuela abandonada que está a unos 500 metros aproximadamente de la casa de la abuela, Catalina, y que allí, bueno, se encontraron varios objetos, luego los rastrillajes, digamos, ¿no? Los rastrillajes. Pero también hay que decir que fue grande el aluvión de gente buscándolo, que por ahí podrían haber sido elementos que los mismos rescatistas descartaban, porque eran voluntarios. Como también las naranjas que aparecieron, digamos, naranjas, cáscara de naranja y otros elementos. Por ahí apareció un vómito en algún lugar. Nunca pudo ser confirmado que hayan sido de Loan. Claro. De hecho, tampoco se confirmó que estuviese allí, ¿no? O sea, en esa escuela abandonada que decían. No. Tampoco, porque el rastreo de los perros nunca determinó que hayan estado en ese lugar, digamos. ¿Sí? Pero sí que hubo un perro que detectó que había ADN en el coche, ¿no? De los Pérez y Callaba. Bueno, repito, los cuatro elementos en los que la justicia basa su autoprocesamiento son: primero, las cámaras Gesell de los niños.
el testimonio de las personas mayores que compartieron con Loan esos minutos finales, eh, los, las pericias odorológicas de los perros Claro. que detectaron positivo en la camioneta de Pérez y en el auto de Pérez y Callao, en un 4K y en la camioneta Ford Ranger de Pérez y Callao. ¿Sí? Y los cruces telefónicos con geolocalizaciones, geoposicionamientos y también el registro de llamadas. Cuando los protagonistas, me refiero a Pérez, a Ramírez y Millapi y Benítez y Laudelina dicen, a mí me llamó fulano, yo le atendía, por ejemplo, Laudelina dice, a mí me llamó mi marido para avisarme que Loan había venido al encuentro de su padre, una llamada que duró 9 minutos. Cuando van al registro, efectivamente, existió esa llamada. El geoposicionamiento de los teléfonos ubica a estas personas en esos lugares. ¿Entienden? Ya. Y además agrega que Pérez y Callao vuelven al lugar de búsqueda a las 4:30 de la tarde, es decir, 2 horas después, 4:31 exactamente, dan que los teléfonos de Callao y de Laudelina hay un cruce en la zona de la escuela. Cuando Laudelina dice, me entregaron el botín, cuando regresan a las 4:30 de la tarde, los cruces telefónicos dan esa posibilidad. Es decir, esos son los elementos, el más fuerte tal vez para que hoy Pérez y Callao estén detenidos son los rastros odorológicos en los vehículos. De hecho, lo del mensaje ahora que me acuerdo, no, es que ya lo encontraron, ¿no? Decían en uno de los mensajes. ¿De quiénes habían sido? Era de Laudelina, ¿no? Ese mensaje, lo de ya encontraron a Loan en uno de los momentos. Eso sucedió el viernes a la noche, el jueves a la noche. Loan se pierde 2:30 de la tarde y a las 12 horas aproximadamente, 2:30 de la mañana, sí. Hasta donde conocemos la información, digamos, de quienes testimoniaron y demás, es que los drones que buscaban al niño, drones nocturnos con sensor de calor, uno de ellos detecta un cuerpo cerca de una laguna y los operadores de dron habrían dicho, hay un cuerpo que hay que verificar de qué se trata. Alguien apresuradamente, esta es una de las versiones, alguien apresuradamente dice, lo encontraron a Loan, y corre la voz de que lo encontraron a Loan a tal punto que en las redes sociales comienza a circular, apareció Loan, que después tuvieron que borrar, por supuesto, esa versión, porque van y verifican y se trataba de un pequeño ternero que estaba junto a la laguna, efectivamente. Esa es la versión más fuerte, digamos, de lo que nosotros pudimos recabar en las primeras horas en la llegada a la zona del Naranjal. Claro, porque luego se dijo que eso era para despistar también, como el tema del botín y demás, que era algo como un mensaje que habían hecho como para despistar, ¿no? Sí, o sea, por eso quedó siempre en la cuestión de la suposición, porque en concreto nunca se pudo confirmar que haya sido una maniobra destinada a despistar directamente la investigación, digamos, o a parar la investigación o la búsqueda, porque la búsqueda continuó. De hecho, la búsqueda continuó y continuó durante 11 días, digamos, ¿no? Sí. Oye, de los que estaban en la mesa del almuerzo, porque sabemos que la abuela los lleva allí a todas esas personas, son... ¿cuántos eran? Eran más de 10 personas, ¿no? Las que estaban en ese almuerzo. Alrededor de 10 personas, claro. Estaban el matrimonio Pérez y Callao, la abuela Catalina, por supuesto, Laudelina y su marido, Millapi y su marido, Ramírez, Camila y Macarena, y los niños. Perdón, los niños eran 5, ahora estoy haciendo memoria porque por ahí puedo haber dicho 4 y eran 5. 4 y Loan, por supuesto. O sea, de lo que te quería preguntar sobre eso, porque muchas veces se llega a pensar de todas las personas que estaban allí, ¿quiénes de esa mesa crees que actualmente saben dónde está el niño? Yo creo que quienes saben, me parece a mí, con más certeza podría ser Pérez, desde mi punto de vista. Solo él piensas que actualmente puede llegar a saber algo más o algún indicio que pueda llevar al paradero. Si fue una cuestión de entregar al niño a otra persona, es difícil que él lo pueda saber, tal vez en la actualidad dónde podría estar. Ahora,
si fue otra acción, porque todos los caminos conducen, digamos, o casi todos los caminos conducen a su figura, si uno repasa las distintas teorías. De hecho, la más importante es que la jueza dice, el medio idóneo para sacar al niño de la zona del Algarrobal fue la camioneta Ford Ranger de Pérez. Quiere decir que con posterioridad al hecho, o que lo hayan captado, o que lo hayan atropellado, o que haya sido víctima de otra acción criminal, como dice la jueza, evidentemente el chico fue cargado en la camioneta, y después, por supuesto, a Laudelina le entregan, esto también está de alguna manera, se avanzó mucho en la justicia con este tema, con los testimonios de ella y los cruces de teléfono, le entregan el botín para el despiste, digamos, de la investigación. Por eso digo, luego, a ver, porque acá viene un dato importante, van supuestamente con el chico, digo supuestamente, yo hablo en potencial siempre, porque claro, esto la justicia lo está investigando, van con el chico en la camioneta, pero luego vuelven a las 2 horas a buscar, no van a volver con el chico en la camioneta nuevamente si estaba, digamos, vivo y lo tenían como para entregárselo a otro, y más si hubiese estado a lo mejor ya muerto. Y ahí es donde posiblemente se produce el traspaso al Forca. Es la especulación que hay y la inferencia que se hace a partir de los rastros odorológicos. Sí. De hecho, como tal, Pérez es la persona que más poder tenía allí, ¿no? En ese lugar, en esa comida. Pero, o sea, yo como tal quería preguntarte, porque desde España quizás no entendemos algunas cuestiones dentro de la Argentina, de los distintos poderes, las tramas que hay, etcétera, política. Por ejemplo, desconocemos un poco toda esa situación. Pero Pérez, ¿hasta dónde podría llegar el poder de este ex marine? Yo no creo que Pérez tenga tanto poder como por ahí se le adjudica. Que es una persona evidentemente con alguna capacidad como para poder organizar algo, tal vez sí, por su pasado, por sus antecedentes. No veo que ahí haya una cuestión, digamos, de poder como para que se llegue a un grado de encubrimiento tal, porque no se trata de un personaje central. Tal vez en la comunidad sí, por haber sido marino, jubilado, bueno, iba con su uniforme de gala, participaba en las fiestas patrias, pero ni siquiera me parece en el gobierno municipal donde su mujer era funcionaria. Tal vez a través de su mujer sí podía tener alguna acción, pero no veo que haya estado relacionado, digamos, con altos funcionarios, con altos factores de poder, por lo menos hasta donde conozco. Ahora, de tener una capacidad, repito, por sus propios antecedentes, de haber pertenecido a una fuerza donde hay una formación, y si uno mira el resto de las personas, escasa formación, no digo intelectual, pero un trabajador vial, como el caso de Ramírez, que hacía trabajos casi temporarios, Millapi, que repartía el pan con su hermana. Repito, no estoy subestimando, pero mirando a priori. Y tal vez su mujer era así, tal vez la persona que más tenía interacción desde el punto de vista del poder ahí local, que es un poder de un municipio pequeño, digamos, ¿no? Claro, pero... A tal punto que la termina separando el cargo inmediatamente al otro día sin que se conozca si ella estaba o no estaba muy involucrada en el tema, ¿no? Y en verdad puede ser que si es un caso de trata a nivel grande, vamos a decir, como se llegó a especular en muchos medios de comunicación, podría ser que obviamente contactasen a estas personas y luego se llevase un dinero, ¿no? por lo que sería esa sustracción del menor. Lo que pasa es que como tal tampoco se encontraron rastros de dinero en cuanto a las comunicaciones entre las 7 personas que están imputadas actualmente. Por eso digo, yo no descarto, porque por ahí puede quedar como que uno... No hay que descartar nada. Porque también en un principio y con mucha fuerza se especulaba con que el niño podría haber sido captado para luego ser vendido. Está dentro de las posibilidades y de hecho la justicia sigue investigando esa línea. No hay que descartarla en absoluto. Es una de las hipótesis, tanto como la del accidente, una de las hipótesis más fuertes. Ahora bien, ahí es donde la justicia dice no tenemos elementos porque hicieron rastreos de cuentas,
Hicieron el rastreo del camino que emprendieron Pérez y Callava al otro día hasta la Resistencia. En las casas donde visitaron, los perros no detectaron rastros de Loan. No, en las cuentas. Fíjense que la justicia federal incluso hizo, hace aproximadamente 4 meses, 5 meses, pidió y trazó un perfil socioeconómico de incluso la familia de Loan. Con esto revisaron y peinaron absolutamente todos los antecedentes. Hasta de los hermanos, ¿no? Y todo. Todo. Las relaciones que tenía la familia con el entorno, en el colegio, en el barrio. O sea, hasta eso se hizo. Y no se encontró, digamos, no se encontraron elementos significativos que puedan indicar que en esa fecha o anterior o posteriormente pudieron haber habido desembolso de dinero importante. Hubo una colecta, sí, para la familia que hizo un canal de televisión, que eso es otra cosa, pero no se encontraron los elementos que se suponían y que por ahí se aventuraban. Sí, depositaron tantos millones de pesos, pero nunca eso. Esa es una de las cuestiones que no aparecen con pruebas en la justicia, ante el tanto cúmulo de cosas que se dijeron y que se especularon, ¿no? Es una de las tantas. Quiero Bien, hasta aquí el reportaje hecho por Axel Blaze 16 de España. Una parte de lo que se pudo conversar. Hay cuestiones que, por supuesto, son interesantes de repasar. Hago una aclaración. Axel me preguntaba respecto a la cantidad de chicos. Yo entendía que se trataba de los chicos que participaron en la primera cámara Gesell, que fueron 4, también después se habló de 5, porque uno de ellos viajó o lo llevaron a la zona del sur del país, a la zona de Neuquén. Así que, pero en realidad los chicos que fueron al Naranjal eran Loan y 5 chicos más, acompañados de 3 mayores. Por supuesto que vamos a seguir. Hay una segunda parte de esta nota, repito, donde analizamos los elementos que hay en la causa, los elementos que se suponen, los elementos que por ahí se tiraron como hipótesis, que están todas abiertas según la justicia, y de lo que la jueza Poser-Penso en 1070 páginas de procesamiento por lo menos determinó para tener a los 7 imputados procesados y con prisión preventiva. El próximo 6 de marzo habrá justamente seguramente, o será una jornada importante, por lo menos eso se estima, que será la fecha en que la Cámara Federal de Corrientes va a decidir sobre las apelaciones interpuestas por los abogados defensores de Antonio Benítez, recuerdo, tío de Loan, tío político, el marido de Laudelina Peña, que también está detenida y procesada, Daniel Fierrito Ramírez, amigo de Antonio Benítez, otra de las personas que fue al Naranjal, junto a su pareja, Mónica Millapi, que cumple prisión domiciliaria en Neuquén, Carlos Guido Pérez, el ex marino, y su esposa Victoria Callava, sindicados como tal vez los responsables más directos del tema, y el comisario Walter Maciel, titular de la comisaría de 9 de julio en ese momento y que estuvo a cargo de la investigación primaria. Hay que estar muy atentos también a las próximas audiencias que se van a dar en el juzgado federal, tanto indagatorias como testimoniales, que podrían arrojar algún tipo de datos importantes. Y hay que decir por último que la causa, acá tenemos justamente anotada expediente 2157/24, Benítez Bernardino Antonio y otros, averiguación de delitos, era la causa con la que tomó inicialmente la doctora Poser-Penso, porque primero la justicia ordinaria era averiguación de paradero, y la carátula a las personas detenidas era abandono de personas. Luego fue captación de menores con fines de trata, esto lo dijo la justicia ordinaria y ahí cambia de fuero, esto fue el 24 de junio, y la doctora Poser-Penso toma la causa como averiguación de delitos
luego recaratula como sustracción de menores de 10 años y esa es la carátula que, con la que imputa a estas personas, a los detenidos, como coautores penalmente responsables de la sustracción de menor de 10 años. Así estamos entonces. Hoy repasamos la primera parte de la nota con el canal de YouTube de Axel Blaise 16 de España. Será Dios mediante hasta la próxima emisión, donde volveremos a entregarles datos, pero también repasar un poco de cuáles fueron las primeras horas de búsqueda de Loan y las primeras apariciones en medios nacionales a partir de un trabajo que hemos hecho justamente llegado al Naranjal el día 14 de junio a las 10 de la mañana. Será hasta entonces. Muchas gracias.